Cuando tenemos preocupaciones, nuestro desánimo cae y muchas veces vienen a nuestras mentes cosas y pensamientos que no son correctos. ¿Qué tal, amigo? Buenas, un placer inmenso. Yo soy el pastor Luis Miguel de la Cruz y hoy quiero hablarte precisamente de eso. No dejaré que mi ánimo descaiga. En Proverbios capítulo 12, versículo 25 nos habla: las preocupaciones agobian a las personas, una palabra de aliento las anima. En el pensamiento del día de hoy quiero hablarte de ánimo. Vamos a animarnos, no desmayemos, confiemos en Dios. Él nunca nos abandonará. Su estilo va más allá de nuestra imaginación, pues Él es el Dios de la sorpresa, el que sorprende de la forma más extraña y con las respuestas menos esperadas. Asumamos desde este momento los nuevos retos que se presentarán y que creamos en Dios y en su amor y su limitación y poder que no existe, porque el poder es grande y Él tiene el control de todo. Creamos porque Él cree en nosotros que podemos ser cambiados y transformados por medio de nuestros corazones. No escuchemos las voces que intentan desanimarnos y que también tratan de recordarnos cosas que no nos hacen sentir bien. Pensemos positivo en el amor que Dios tiene y de la forma en que Él nos protege cada día de nuestras vidas. Confiamos 100% en Dios y sabemos que hoy recibiremos noticias positivas y buenas. Oremos. Amantísimo Padre Dios Todopoderoso, gracias. Gracias porque yo siento un ánimo grande hoy al saber que tú existes ante todo y que me has dado un nuevo y nos darás un nuevo vida a cada uno de nosotros. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por guiarnos cada día hacia una mejor forma de vivir. En ti confiamos, Señor, en que tú restablecerás tu reino siempre en nuestros corazones y viviremos fiel a ti. Gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo maravilloso Jesucristo, nuestro Rey Salvador. Y el pueblo de Dios dice amén. Gracias. Que tengan un hermoso día. No desmayes. Mantén tu ánimo positivo.